FM 89.1, Radio Universidad. Las 4 de la tarde y seguimos aquí en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. Esto es Lo que Mueve, estamos hasta las 17. Y hablábamos, o adelantábamos, ¿no?, que íbamos a charlar con alguien acerca de la generación sándwich, que, como veníamos diciendo, para explicarlo rápidamente, se trata de la generación que quedó en el medio entre cuidar a sus padres y cuidar a sus hijos. Lo digo de una manera rápida, ya nos vamos a meter más en profundidad, porque estamos en línea con Claudia Messing, que es presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar, licenciada en Psicología, psicóloga social y psicodramatista. Para charlar con nosotros nos atiende en esta tarde. Hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Hoy es el Día Mundial del Médico de Familia. No sé si esto los ve afectado. Le digo feliz día, por las dudas. Bueno, somos psicólogos de familia, claro, pero estamos emparentados. Bueno, por las dudas, feliz día. Bueno, claro. Claudia, en el día de hoy la hemos convocado para charlar acerca de esto que no sé si es una tendencia de los últimos años o ya viene sucediendo, esto que se empezó a hablar de la generación sándwich, ¿no? Y si nos puede explicar de qué se trata. Bueno, mira, en el artículo hablan de una generación entre 30 y 50, y yo hablaría de dos generaciones sándwich, porque hoy, como la expectativa de vida se ha extendido enormemente, hay una generación que parte de los 60 y que se mantiene incluso hasta casi los 80 años, que es una generación todavía autónoma, y que, por ejemplo, la mayoría de los directores de los hospitales que tenemos en todo el país son mayores de 60 años. O sea, hay una generación activa, autónoma, sí más sensible al COVID, obviamente. Por eso es que los hijos, a veces adultos, se ponen a cuidarlos de una manera muy estricta, con críticas, se ponen a veces muy autoritarios con la intención de cuidarlos, pero no terminan de detectar que es una generación realmente capaz no solamente de cuidarse, sino también es una generación que sostiene a sus hijos, con hijos pequeños y adolescentes, a la generación de los abuelos que cuida y sostiene, a veces apoya económicamente. Entonces yo digo que hay dos generaciones sándwich: una, los padres y madres con hijos, niños y adolescentes, y otra generación más grande, pero que también tiene un montón de responsabilidades a cargo. Por ejemplo, esta generación más adulta es la generación que se ocupa de los cuidados de las personas grandes que están internadas, tanto padres como suegros. O sea, es una generación muy activa y hay que empezar a cambiar la mirada sobre los llamados adultos mayores, porque a veces se mete toda una bolsa, y hay estudios que muestran que realmente incluso generaciones más grandes pueden ser más vulnerables, pero no menos autónomas en cuanto a su criterio, en cuanto a sus ideas, en cuanto a su posibilidad de manejo independiente. Esto está cambiando y se está estudiando mucho en el mundo para ser más cuidadosos en el análisis. De todas formas, hay una generación sobrecargada, y esto es a lo que se refiere el artículo. Entonces, la sobrecarga es obvia cuando tenés chicos a cargo en épocas de pandemia, lo que es todo lo que es ayudarlos a los chicos en las clases, todos viviendo en el mismo, digamos, en un espacio por momentos, cuando obviamente cuando hubo más restricciones esto empeora, y con menos restricciones es un poco más liviana, pero las preocupaciones son siempre para ambos lados. Pero lo que yo propongo en este artículo es una visión un poquito más profunda para entender por qué a veces se dan los problemas vinculares entre la generación que cuida y sus padres. Si te parece, nos metemos un poquito en esto. Sí, claro. El tema es así: hay un cambio psíquico que todavía no se conoce en profundidad, pero que yo vengo investigando desde comienzos de los 90, que tiene que ver con la simetría en los vínculos familiares. A ver, hoy los chicos desde que nacen copian a los padres como si estuviesen frente a un espejo y quedan en paridad psíquica con los padres desde muy pequeñitos. Bueno, estos pequeños, cuando se hacen grandes, siguen teniendo como una mirada, digamos, de igual a igual con sus padres, y tienden a veces un poco al control, a veces un poco al autoritarismo. ¿Por qué? Porque si bien la generación
copia a los padres, se confunde y queda, a ver, lo más importante es que quedan como solos por dentro. Hay un problema muy grande con la soledad. ¿Por qué existe esta soledad? Porque uno copia a los padres de que es pequeño, pero no los internaliza como figuras protectoras, no queda la sensación de ser cobijado por dentro. Entonces hay mucho más soledad, mucho más temor, mucho más desprotección en las personas, por más que tengan buenos vínculos. Entonces, esta sensación de soledad se agrava en estos momentos de peligro, donde hay peligros reales, donde hay situaciones de vulnerabilidad mayor, y entonces esto altera más los vínculos familiares. Los hijos quieren que los padres hagan lo que ellos quieren, terminan siendo a veces como demasiado estrictos, como que se van convirtiendo en los responsables o van tomando el rol de padre sobre sus padres, digamos. Exactamente, porque lo que yo digo, no es lo mismo pedirle a los padres que le cuiden, manifestarle su preocupación legítimo como hijo y decirles, papá, hacelo por mí, o mamá, hacelo por mí, que decirles lo que tienen que hacer, incluso castigarlos, porque entonces no te lleva a los hijos. Hay padres que o sea, hay padres adultos de chicos que empiezan como un cierto maltrato con respecto a los nietos, o sea, hay que tener mucho cuidado porque todo se puede decir bien, todo se puede expresar, sobre todo cuando uno incluye las emociones y lo que uno siente. En ese momento uno llega al otro, lo puede conmover, pero no le puede dar órdenes o indicaciones a los padres, porque ningún padre, ninguna madre, de la edad que tengan, van a aceptar indicaciones de sus hijos. Van a aceptar el intento de cuidado, el intento amoroso de cuidado, pero no que les digan lo que tienen que hacer. Y hay mucho de eso. Y esto de que no manejan la tecnología, que aparece en el artículo, obviamente es cierto, depende de la edad y depende del trabajo que cada uno haga, pero no es un factor que cambie el vínculo. Toda la vida seguimos siendo hijos y hay que recuperar ese lugar. A ver, yo lo que propongo en el artículo, está apenas esbozado, es que como la asimetría afecta esta incorporación de los padres cuando uno... ¿Cómo se hace para volver a recuperar nuestro lugar de hijo? Simplemente reconectándonos emocionalmente con querer decirle algo al otro, algo de lo que uno quizás no dijo, o simplemente hablar desde lo que uno siente con los padres, tratando de llegar a eso, ya te reconecta con tu lugar de hijo y ya hace que salgas de la posición de soledad. Y la soledad afecta a los abuelos que se quedan solos porque se sienten maltratados por los hijos, a los hijos que no pueden hablar amorosamente con sus padres, entonces se sienten solos y sobrecargados, porque la sobrecarga y el estrés tiene que ver con la soledad interior. Entonces, si uno quiere ayudar a las personas a salir de la soledad interior, hay una fórmula mágica, que es conectarse con el propio lugar de hijo, expresar lo que uno siente a los padres de la manera más amorosa posible. Eso automáticamente te hace sentir acompañado. Es un poco ese el tema que yo trabajo, vengo investigando ese tema hace mucho tiempo, y la simetría como paridad psíquica no se conoce y genera efectos muy importantes. De la misma manera, un padre adulto que tiene hijos a su cargo y que puede recuperar y reconectar con su lugar de hijo, con los padres, va a ser mucho más fuerte para posicionarse con sus propios hijos y poder hablar desde otro lugar, porque además va a dar el ejemplo y no solamente es lo que digo, pero no es lo que yo hago. Estamos hablando con Claudia Messing, ella es presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar, también licenciada en Psicología, acerca de la generación sándwich. Está María Braga, también del otro lado, Claudia, que te está escuchando y quiere consultar. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Escuchaba recién cuando decías que es muy difícil lograr que un padre o una madre nos haga caso a quienes estamos en el medio, a quienes somos todavía somos hijes y también a su vez tenemos hijos. Acá conseguimos que los hijos y las hijas nos hagan caso, imagínate tratar de conseguir eso en los padres y en las madres. Imagino yo, vos hablabas de la sobrecarga de tareas, ¿no? Que entiendo que en su mayoría afecta a las mujeres porque somos quienes en general estamos a cargo de las tareas de cuidado, ¿no? No digo que eso sea siempre, pero sí sabemos que en la mayoría esto sucede. ¿Cuáles son las problemáticas que pueden tener estas personas que están en esta situación y que muchas veces no saben cómo resolverla? ¿Cómo los afecta? ¿Cómo las afecta? Sí, la problemática de género es y
seguirá siendo por un buen tiempo una problemática que realmente afecta especialmente a las mujeres. Y acá, nuevamente, el secreto creo que es poder pedir ayuda, ¿no? Poder pedir ayuda auténticamente si se trata de repartir la tarea entre hermanos, pedir ayuda a los hijos. O sea, el pedir ayuda en vez de dar órdenes cambia totalmente la perspectiva de la situación y se consigue infinitamente más cuando uno pide humildemente ayuda al otro que cuando da órdenes. Y después el tema de los hermanos adultos que se tienen que repartir las tareas y a veces no se las reparta, lo mismo, ¿no? Aprender a pedir y a conmover al otro en vez de sentirse víctima, porque la gente empieza, como en general a veces no se piden las cosas bien, surgen los enojos, entonces uno termina sintiéndose más sobrecargado y más víctima de la situación cuando uno puede salir de esto. Obviamente hay miles de situaciones diferentes donde las complicaciones existen, y los casos son muy diferentes, ¿no? No es lo mismo estar solo siendo el único hijo a cargo, o tener situaciones de enfermedad. En fin, cada situación es diferente. Lo común a todos nosotros es que tenemos que poder conectarnos con lo que necesitamos y expresarlo, y eso es lo que da resultados. En vez de lo que tenés que hacer es tal cosa, o empezar a ponerse autoritario e indicativo, no produce ningún efecto en ninguno de los casos, ni con los hijos, ni con los padres, ni con los abuelos. ¿Y qué pasa con el no puedo? Cuando no se pidió ayuda a tiempo o se dieron órdenes y no fueron acatadas, ese ya no puedo más, esa frustración, esa culpa también que muchas veces puede llegar a aparecer, que en los seres humanos, que somos seres bastante culposos, aparece muy seguido. Mira, eso tiene que ver también con la culpa, va con omnipotencia. Esto es una cosa importante para saber. Cada vez que uno tiene culpa es como que piensa que se puede todo. Este cambio psíquico que yo hablo, la simetría, trae una fantasía de completud, de que se puede todo, y entonces las personas son mucho más autoexigentes hacia sí mismos, y también a veces se hablan o se expresan en forma exigente con los demás. Entonces, cuando uno no puede... si uno no puede y auténticamente reconoce que no puede y conecta con las limitaciones, yo les aseguro que el otro lo va a aceptar. El problema es que uno se enoja tanto con las limitaciones propias y ajenas, y ahí empieza a desesperarse, y ahí empieza a trasladarse el enojo, lo más contagioso que hay, y uno empieza a hablar mal. Entonces, trabajar la autoexigencia es entender que somos seres de limitaciones, todos las tenemos, ir viendo qué puede uno en cada momento, con piedad hacia uno mismo y de los demás, son las herramientas más importantes para salir de este estrés donde uno... quiero explicarles, la personalidad simétrica cree que se puede todo, y no solamente los niños. Los adultos que ya nacieron en esta época tienen una fantasía de que uno debe ser la mejor profesional, estar perfecta, tener los mejores hijos, tener los mejores... O sea, como que esté todo controlado, y eso es una fantasía, es imposible el control. Es imposible el control, y las personas tienen que trabajar para reconocer esta autoexigencia como algo estructural, porque la tienen muchísimas personas, y todos los días aliviarla un poquito. Y también la mejor forma de trabajar la autoexigencia es reconectar con nuestro lugar de hijos, porque cuando somos hijos ya no lo podemos todo. Cuando somos hijos reconocemos que necesitamos algo de alguien que está por encima nuestro, que son nuestros padres. Eso nos baja la omnipotencia, nos baja la exigencia. Ese es un consejo. Sí, imagino, yo no he pasado por esa situación, pero bueno, hace un ratito hablábamos también de la cuestión de adultos mayores en otra nota, ¿no? Sí. Y es difícil porque vos nombrabas algo recién que tiene que ver con la profesión también, con el trabajo, con una carrera profesional. En algún momento las personas que están ahí en el medio de tantas obligaciones quizás sienten que tienen que elegir entre cosas fundamentales como un papá, una mamá, un hijo, una hija, la profesión, porque no se puede todo, ¿no? Esta cosa de sentirse roto en mil pedazos no es sencillo, no debe ser algo fácil de manejar. Pero uno se siente roto en mil pedazos cuando quiere hacer todo y al mismo tiempo. Ahí no está incluido el tiempo. Por ejemplo, el tiempo tiene que ver con la función paterna, que en esta sociedad es tan difícil de instalar. Y esto pasa, y ahí se genera el estrés, cuando uno quiere hacer todo al mismo tiempo sin conseguir ayuda. Entonces eso es imposible, pero uno puede ir graduando.
puede ir diciendo, bueno, ahora me ocupo de esto, y mañana voy a hablar con tal para ver cómo nos ocupamos de esto. Y te pido ir distribuyendo, pero insisto, si uno no reconoce que es un ser de limitaciones y las cosas tienen un orden necesario, porque no se puede todo al mismo tiempo, no puedo hacer 4 cosas al mismo tiempo, tengo que reconocer que no lo puedo, y cuando uno empieza a reconocer que no puede tanto. Fíjense que la pandemia, en este sentido, ha sido un laboratorio intensivo de conexión con las limitaciones, ¿no? Para todos. Sí. Sí, y con las familias también, a veces en esas conexiones ha habido algún que otro chispazo, ¿no? Vos hablabas a veces de distribución de tareas, de qué es lo que sucede con los hermanos, con las hermanas. Muchas veces en la dinámica familiar empiezan a aparecer roces que parecen inzanjables, ¿no? Cosas que ya no se pueden solucionar y quizás se requiera ayuda, ¿no? De profesionales. Bueno, en este caso vos presidís la Sociedad Argentina de Terapia Familiar. ¿Cómo se trabajan las terapias familiares? ¿Se trabaja con todos los miembros de la familia? ¿Se trabaja con la persona que está más afectada y que puede gestionar la dinámica familiar de otra manera? Nosotros, la perspectiva que tenemos es una terapia vincular familiar. Entonces, lo que nos interesa son los vínculos familiares. Entonces, cualquier persona puede tratar de mejorar sus vínculos pidiendo ayuda, y de repente se trabaja con esa persona para apuntar a toda la familia, y se le va incluyendo de a poco a los miembros. A veces toda la familia consulta, pero muchas veces consultan padres por sus hijos, una persona consulta por sus hermanos, y se va incluyendo a las personas en la terapia en la medida que lo van pidiendo, ¿no? La perspectiva siempre es de vincular y familiar, pero no importa por dónde se empiece. No es que toda la familia tiene que pedir ayuda al mismo tiempo, porque en general esto no ocurre. La gente se va acercando de a poco. Claudia, te agradecemos mucho por este contacto, este ratito que has charlado con nosotros. Entiendo, como para hacer una reflexión, y también nosotros veníamos aquí en el programa de una columna que tiene que ver justamente con la tercera edad. Y entiendo que hacia ahí vamos, ¿no? Nuestra generación a una tercera edad, en este caso, que puede ser una cuarta, claro. Vamos a una tercera y cuarta edad. Vamos a ir a una cuarta edad. La persona de tercera edad, claro, son personas, te diría, pilares en esta sociedad. Obvio. Y por eso me parece que esta construcción, que es, o por lo menos tratamos de hacer, o desde algunos sectores, de no discriminar, ¿no? Que muchas veces se siente así a los adultos mayores, a los que están en esa cuarta edad también, porque vamos a llegar a ser nosotros, y más el transcurrir de esa tercera edad, sin llegar a la cuarta ya, que también sea de una manera que también no quede afuera de lo que es la dinámica. Me parece de la sociedad, muy importante, porque además hay una realidad y un imaginario. Hay un imaginario que perturba la visión de que realmente la tercera edad es una generación autónoma. Claro. Esto es lo que quiere decir. Entonces se los trata como los viejitos, que hay que darles pautas y no es el caso, pero sí más vulnerable al COVID, eso hay que decirlo. Y una cosa, claro, que sea vulnerable a la enfermedad, y otra cosa que sean personas necesitadas de gobiernos externos, digamos. Bueno, me parece muy muy importante lo que están haciendo ustedes, así que apoyo totalmente esa perspectiva, y un gusto conocerlos. Muchísimas gracias, Claudia, te mandamos un saludo grande. Bueno, un abrazo a ambos, hasta luego, y a toda la audiencia. Claudia Messing, la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar, licenciada en Psicología, psicóloga social y psicodramatista. Me olvidé de preguntarle por esto, por lo de psicodramatista. Bueno, acerca de esta generación sándwich de la que charlábamos, en la que se encuentra o se encontraría María, ¿no? Sí, porque tengo hijos y tengo un hijo, sí, y tengo una madre, pero se cuida sola. Claro. Pero bueno, estamos ahí, ¿no? En esta cuestión. El tema es que uno vamos viendo nuevos términos, ¿no? Para referirse, viste que aparece esto de generación Y, generación X, generación sándwich y demás. Vemos que la sociedad está en constante cambio y hay un montón de prejuicios que hay que romper, ¿no? Entonces está bueno que desde este lugar los vayamos ahí desarmando, ¿no? 20 minutos de las 4 de la tarde pasaron aquí en Radio Universidad. Lo que mueve sigue hasta las 17. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.